porque esta semana en el templo vamos a leer Nahamu Nahamu Ami, la Haftará. Quiere decir que Hashem nos consuela. Sí, Entonces tenemos que entender qué es esta consolación y qué nos está diciendo. Entonces, acá en el hebreo vamos a escribir Nahamu Ami. O sea que escribe el consuelo, tipo, consúlense mi pueblo. Pero lo dice doble, entonces ¿por qué menciona esta palabra doble? Esa es la pregunta. Y después hay explicaciones que dicen así. ¿Por qué la consolación es doble? Porque el pecado fue doble. Pecado doble. Y después del pecado doble fueron castigados doble. Un castigo que fue doble. Castigo doble. Y después, por eso fueron consolados doble. Pero también dice en la misma explicación, pecado doble, castigo doble, consolados doble, que hicieron los mitzvot, los preceptos también fueron dobles. Mitzvot, o sea que son los preceptos, mitzvot, fueron dobles. Ok, eso es lo que dice. Entonces ahora tenemos que entender algunas. El Rebbe trae 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué el castigo es doble? ¿Por qué Dios lo consoló doble? ¿Por qué los tuvo que castigar doble? O sea, los pecados tienen un castigo. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar doble castigo? Igual que hicimos el mismo pecado 2 veces. Porque el castigo es 2 veces. Dios es bueno y lo único que hace es para bien. Entonces, ¿por qué nos está castigando 2 veces? Esa es la pregunta número 1. Ahora, la pregunta número 2 es, si nos está consolando, que dice doble consuelo, si nos consuela por 2 cosas distintas, entonces, ¿por qué no dice Nahamu Ami, que se consuele mi pueblo, que se consuele mi pueblo? Porque lo dice juntos, como si fuera que es por un caso, por una vez. No, dice doble, Nahamu Ami. O sea, uno puede decir que los Jamín dicen que los consuela 2 veces, porque nos consuela por el primer templo y nos consuela por el segundo templo, o nos consuela por este mundo y por el mundo que viene. Pero si no, tenía que haber estado escrito distinto. Entonces, ¿por qué dice así? Y la tercera pregunta que el Rebbe nos dice es, ¿por qué nos trae que las mitzvot eran dobles? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque Dios, ¿por qué nos está consolando? Por Los 2 pecados. Por el castigo. Y el castigo vino por los pecados. Entonces, ¿qué tiene que ver las mitzvot? ¿Qué tiene que ver acá las mitzvot? ¿Qué es lo que yo decía? Entonces, la explicación que Rebbe nos dice es el siguiente. Nos dice que nos está hablando sobre 2 pecados distintos y que por eso tuvieron 2 castigos distintos y por eso tuvieron 2 consolaciones distintas. Si no, nos está diciendo que lo doble es... lo doble son 2 cosas, que el pecado y el castigo y las consolaciones, todo estaba hecho de dos cosas, de 2 tipos de cosas. ¿Qué 2 cosas? ¿Qué había en el templo? ¿Qué 2 cosas estaban? Lo espiritual y lo físico. ¿Sí? Entonces, el templo estaba hecho tenía, no sé, la menorá, ¿sí? Era, ¿cómo se dice? El candelabro y el altar, pero también tenía la espiritualidad, tenía la presencia de Hashem en ese lugar. Y no solo eso era el Beit HaMikdash, no podía ser una cosa sin la otra. No podía estar solo lo espiritual, solo la fuerza y la divinidad de Hashem, y no podía ser solo el oro y la plata que las cosas estaban hechas. Tenía que ser los 2, tenía que ser el doble. Y dice también, cuando estaban donando para el Beit HaMikdash, la gente tenía que traer los que ellos tenían, tipo las mujeres donaron sus espejos, donaron sus joyas, y la gente trajo oro que tenían de su casa. Dice, también ese mismo acto de traer las cosas no fue solo algo físico, uy, tengo oro y tengo plata en mi casa, lo voy a traer para el Beit HaMikdash, sino que esta misma concepto que lo trajeron al Beit HaMikdash ya era una mitzvah, ya lo estaba haciendo espiritual, ya lo estaba haciendo por una razón espiritual, porque ya dijo que vayan y traigan lo que tienen para construirlo. Y una vez que el Beit HaMikdash se construyó, por todo lo que trajeron,
Ahí también se necesitaban los dos. Para que la luz de Hashem se revele ahí, tenía que estar en los dos, tenía que estar lo espiritual con lo físico. Y por eso, ¿qué pasó? Cuando ya en el Beit HaMikdash no había, faltaba en lo espiritual, tipo, no lo estaban haciendo porque Hashem dijo, no estaban haciendo por razones adecuadas, ahí fueron castigados. Pero el castigo fue como, ¿cómo se dice? Fue como algo natural, una consecuencia de lo que pasó. Porque ¿qué pasa? Cuando ya no estaba más en el Beit HaMikdash, no estaba más lo físico y lo espiritual, ya el Beit HaMikdash ya no era el tajlit, ya no era la misión, porque ya no cumplía el concepto que tenía que ser. ¿Por qué? Porque Hashem, ¿por qué creó el mundo? Creó el mundo, nuestra misión en el mundo es traer espiritualidad en las cosas mundanas, en las sillas, en las mesas, en todas esas cosas. Y una vez que falta en esa unión, ya se cae, se desaparece. Entonces eso fue que pasó, que ellos pecaron y el castigo fue algo natural, que el Beit HaMikdash ya no estaba más. Y ahora, ¿cómo vamos a ser consolados? ¿Cómo vamos a reconstruir el Beit HaMikdash? A través de las mitzvot, a través de traer a lo que es, a lo físico, a las cosas que tenemos en este mundo, traer la Kedushá y traer la mitzvot. Y dice que así también, bueno, como en el mundo tenemos que hacer que todo el mundo sea como el Beit HaMikdash, también, ¿y qué pasa? Todo esto depende de nuestras acciones. O sea, que pase, que seamos castigados y que seamos consolados, dependen de las mitzvot que hacemos o de los pecados que hacemos. O lo destruimos, o lo destruís, o lo construís. Entonces, eso fue lo que pasó con el Beit HaMikdash, que se destruyó. Y dice que también, cuando hacemos las mitzvot, cuando cada persona hace la mitzvah, tiene que tener dos cosas. Tiene que usar algo que es físico, algo que es, no sé, material, algo que estamos acá en este mundo. Pero también tiene que ser con un propósito, tipo estás haciendo la brajá, no sé, un ejemplo de una mitzvah que es físico y le trae la espiritualidad. ¿Qué es una mitzvah? Sí, por ejemplo, la mitzvah de Tefilín, ¿qué estamos usando? ¿Qué está hecho? La mikve, por ejemplo. Tenemos agua y después entras y estás haciendo la mitzvah y estás pensando que es para la mitzvah. O la mezuzá, por ejemplo. La mezuzá se hace, ¿cómo se hace la mezuzá? Se hace con el clav, se llama con el cuero de un animal, y esa es a donde escribís tipo la mezuzá. Tipo el papel no está hecho con papel, está hecho en un cuero especial que lo mandan a hacer y se hace bien y lo pueden escribir ahí con tinta. Ahí tenés algo muy físico, tenés el cuero de una vaca y tenés tinta que sacan de las plantas y escriben con una pluma. Y ahí agarrás todo lo físico y lo estás usando para una mitzvah, cuando escribís ahí en la parte del Shema y lo ponen en la puerta y ahí es una mitzvah, es la mitzvah de la mezuzá, de escribir la mezuzá y tenerla en tu puerta, pero tiene dos conceptos. Tiene el concepto de lo material y tiene el concepto de lo espiritual. Y así cada mitzvah que hay en este mundo estás usando algo que es muy físico. Prende la vela de Shabbat, tenés la vela, la cera, y está hecho con la mecha, y tenés en el candelabro. Es algo muy físico, pero cuando lo prendes, estás haciendo la brajá, estás haciendo que esa mitzvah sea completa, porque estás usando las dos cosas del mundo. Sin la mitzvot, sin que nosotros lo usamos para hacer la mitzvot, no está completa. Y dice también que así como está en el mundo, hay que juntar a los dos y traer espiritualidad en cada cosa que hacemos y cosa que tenemos, también en la persona. Uno tiene su cuerpo físico, que Hashem le dio, que las manos, los pies, todo lo que tenemos, y también tenemos nuestro alma, que es la parte de Hashem. Y ahí también tenemos que usar nuestras fuerzas físicas. No estamos desconectados del mundo y solo haciendo cosas espirituales, sino estamos usando a las cosas físicas, al cuerpo físico, a los talentos que tenemos, a las fuerzas que tenemos,
para hacer mitzvot y para usar esa para conectarnos más con Hashem y para despertar que la neshama está oculta, no la vemos, pero una vez que hacemos mitzvot y la usamos para cosas para Hashem, estamos revelando. Y por ejemplo dice que, y no es una cosa que, por ejemplo, uno dice, bueno, a veces hacen mitzvot espirituales, a veces hacen mitzvot físicas. Todas las mitzvot tienen que incluir los dos para que sea una mitzvah completa. Y dice, por ejemplo, hay mitzvot. Por ejemplo, un ejemplo de una mitzvah que puede parecer que es solo espiritual. Una mitzvah que no ve que casi que no hay cosas físicas. Tefilá. Muy bien, un ejemplo tefilá, exactamente. El Rebbe trae acá el ejemplo tefilá. En el tefilá hay emoción, uno está usando el corazón, pero, o sea, no está usando nada que es físico, es muy, muy, muy espiritual. En verdad sí, el sidur. Bueno, el sidur, es parte del sidur, las palabras que uno dice. Pero acá Rebbe dice que tiene que ser hecho con el corazón, que le toque, que le cambie lo físico. ¿Viste? Cuando uno tiene un sentimiento muy fuerte, que siente la sensación, así cuando uno hace tefilá, tiene que ser que su corazón físico sienta y se emocione por Hashem, que sienta el amor a Hashem y el... Entonces es físico y espiritual. Exactamente, igual que parece que es solo espiritual, pero también uno está tocando su físico, está tocando sus emociones, está tocando que uno siente en el corazón, que tiene esas ganas de estar cerca a Hashem, que siente que le está agradeciendo a Hashem que lo está haciendo. Y también, por ejemplo, otra mitzvah que es el estudio de la Torah. Cuando uno estudia es todavía peor, porque ni estás usando tus emociones, estás estudiando. Estudiar es demasiado, ¿cómo se dice? Frío. Entonces, aparte, ¿cómo puedes tocar el estudio? Son solo palabras, son solo estudio. Pero también dice que eso... y también dice que eso, dicen hasta los científicos dijeron, que cuando uno estudia se puede ver como el cerebro, partes del cerebro, como que se llenan. Como que tienen un efecto físico también cuando uno está estudiando. Entonces, hasta que parece algo como que ni se afecta, pero también es espiritual y también le afecta algo que es muy físico. Y dice uno que casi todas las mitzvot que estamos haciendo, casi todas las mitzvot, sí son físicas, sí son cosas del mundo. Y lo más importante de la mitzvot es hacerlo físicamente, de hacer. Y dice que hasta, por ejemplo, un ejemplo de una mitzvah que es más importante de hacerlo, es la mitzvah de dar caridad. Trae un ejemplo, la mitzvah es que uno le tiene que dar con una sonrisa y ayudando y pensando en el pobre que lo está ayudando, pero dice que igual si una persona está caminando y se le cae una moneda y un pobre viene y se la levanta y se la lleva, cumplió la mitzvah de dar caridad. Cumplió con el precepto de la caridad porque la mitzvah la hizo, igual que no tenía nada físico, no tuvo no pensó, no lo hizo por algo espiritual, no pensó que lo estaba haciendo porque Hashem le dijo que le quería ayudar al pobre. No, pasó porque ni pensó, pero igual fue una mitzvah. Pero para que sea completo, tienes que pensar y tienes que tener cabana y ahí juntas a los dos. Entonces dice que ¿qué pasó? El Bet HaMikdash se destruyó porque hubo una falta en esa unión, en esa comprensión de las mitzvot. Hubo una falta de Ruhaniut, de lo físico con lo espiritual. ¿Y qué trae la consolación? Cuando se construyó el Bet HaMikdash. ¿Cuándo se construyó el Bet HaMikdash? Cuando venga Mashiach. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahora estamos esperando el mundo y ahí se va a juntar. Vamos a ver revelado, justo como estaba en el Bet HaMikdash en ese momento, vamos a ver revelado a Hashem en el Bet HaMikdash, en lo que está ahí físico. En las cosas físicas que van al Bet HaMikdash, lo vamos a poder ver. Después también dice, bueno, eso era por esa Nehamá, entonces dice Nehamá, que vamos a ser consolados. Y va a ser por nuestras acciones, porque nuestras acciones van a traer la consolación, que Hashem nos va a contribuir en el Bet HaMikdash.
Y después trae también el Rebbe que esta semana va a ser el 15 de Av, Tu B'Av. ¿Y qué son las cosas que pasó en Tu B'Av? ¿Estudiaron en Tu B'Av? Un poquito, ¿qué pasó en Tu B'Av? Las nubes pobres cambiaban grupos con las nubes ricas y no a bailar, algo así. Eso es una cosa. Sí, una cosa que es tipo el día del amor judío. Y otra cosa también, que es el día que dice la Torah, o sea, esto pasa en el norte, o sea, no ¿cómo se dice? No en el sur, como estamos nosotros, sino que ahí, ahora es el verano, y empieza a ser el invierno. Entonces las noches empiezan a ser más largas, o sea, se está empezando a oscurecer más temprano. Entonces es cuando los Jamim nos dicen que es un momento para, dicen en el mensaje Tani, dice así, בחמישה עשר באב ואילך מוסיף לילות על הימים לעסק בתורה יוסיף חיים על חייו. Que del 15 de Av hay que agregar las noches a estudiar Torah y eso te va a traer vida, te trae vida a nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos tuvo que traer cuál es la enseñanza? O cuál es la recompensa. Cuando no dice todas las mitzvot, no dice cuál es la recompensa. Dice, ¿por qué nos tiene que decir que vas a tener una vida más larga? Porque nos está enseñando que cuando uno trae cuando es el Shlemut del Limud Torah, cuando es la competición de estudiar la Torah, cuando tenemos los dos, está ¿cuál es, cómo se dice la mala? Cuando está Nivel. ¿Qué? Nivel. No, nivel. mala es el aspecto espiritual de estudiar Torah. ¿Cuál es? no es eso, mala. Mala, no sé qué no es, pero podemos traducirlo como eso. Mala es el... ¿Qué cabrón No, porque te va a decir mala, te va a decir arriba. Ah, Es tipo la zona coes. claro. Sí. Hay no sé la palabras... palabra. La ventaja. La ventaja, exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estudiar Torah? Hay dos aspectos. Está la ventaja física y está la ventaja espiritual. Entonces, dice, la ventaja espiritual, ¿cuál es? Yo soy de Hashem. Sí, que estudiaste Torah, muy bien, estás cerca de Hashem. La ventaja física, físicamente, cuando estás estudiando Torah, te dice en el mismo pasuk, en la misma Mishnah, que te trae más vida físicamente. Entonces, cada mitzvah y mitzvah nos da ventajas espirituales y ventajas físicas y todo es como toda una competición tipo redonda que nos completa. Y al revés dice, cuando estudias Torah, que cuando estudias Torah te trae a cumplir más mitzvot y te trae a hacer esta unión entre los dos. Y cuando estudias Torah y no te preocupas y dejas de lado las preocupaciones que tenés y dejas de lado las preocupaciones de la parnasá, del sustento y qué va a pasar mañana y qué va a pasar en 2 segundos y qué vas a comer y qué vas a hacer, cuando te esforzás para estudiar, ahí Hashem te da todo lo que necesitas, todo lo que vas a necesitar y que ni tengas preocupaciones de sustento y cómo te vas a arreglar y qué va a pasar. Y ahí vas a poder estudiar Torah con ¿cómo se dice? Menuhat HaNefesh y Menuhat HaGuf, con paz y con alegría. Y vas a tener muchos años de vida, con salud y en tu cuerpo y tu alma. Esa es la verdad que nos estás dando. Y así vamos a llegar que se construya el Beit HaMikdash muy pronto. Muy bien. ¿Una pregunta? Okay. ¿Por qué 15 hay que estudiar Torah? O sea, todo el año. ¿Por qué? O sea, todo el año que estudiar Torah. Pero ¿qué pasa? Desde el 15 de Av, no en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, ahora nosotros empezamos el verano. No, el pero 15 de Av cambia el reloj. Okay. O sea, el verano es ahora. El verano es ahora. Pero las noches empiezan a ser un poquito más largas. Es cuando llegó el peak, ¿cómo se dice? Lo más alto del verano. O sea, subiste. Y ahora las noches todavía sigue siendo el verano y sigue siendo largo. Pero de a poco va bajando. Pasa el invierno. Sí, pasa el invierno. Entonces esa es la noche, ese es el día que empieza a venir el invierno, pero muy Sí, de a poco. muy de a poco.
Entonces ahí el Rebbe dice que las noches empiezan a ser un poquito más largas. Porque en el verano los días son largos y las noches son cortas. Y entonces hay que estudiar Torah. Entonces el Rebbe dice que hay más tiempo para estudiar Torah. Hay que aprovechar ese tiempo, las noches que hay, para estudiar Torah, para agregar en el estudio de la Torah. O sea que ¿por qué la noche es más larga? Porque en el día uno está ocupado y estás preocupado y estás corriendo. Y cuando llega la noche, ahí tienes más tiempo para sentarte y para estudiar. Y como empieza a ser más largo, entonces tenés más tiempo para estudiar. Entonces tenés que agregar en el estudio de la Torah. Y bueno, ¿qué hay que traer?